Julia Santibáñez, bienvenida a Los Despachos del Poder. Muchas gracias, Alberto. Estoy muy contenta de estar aquí. Tu libro Eros una vez nos habla un poco de ti, de que te llamas Julia Santibáñez Escobar, de que eres poeta y ensayista mexicana y que has publicado más de 4 libros. ¿Qué no se ha dicho de ti? Uy, hay un montón de cosas que no se han dicho de mí. A ver, ahí van un par de secretos. Que tengo sangre, por un lado, tehuana. Mis papás son de Tehuantepec, pero tengo ancestros ingleses y gringos. Entonces soy una mezcla rarísima, por eso soy este bicho tan extraño, porque tengo una mezcla de sangres absolutamente pues, nativa. La mujer tehuana es una mujer muy fuerte y es una zona con mucha riqueza cultural, pero por otro lado está pues, la tradición sajona, muy cuadrada, muy... En fin, entonces soy este bicho extraño, por ejemplo. Julia, dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco. La parte de poeta quizás la reservemos para más adelante. Ahora me interesa hablar de tu locura. ¿Cuándo se gestó? ¿Quién la gestó y cómo se desarrolló? Muchas locuras tengo. Yo diría que no tengo una, ¿sabes? Yo creo que se gestó en buena medida siendo niña. Fui una niña súper imaginativa. Vivía yo encerrada en mi mundo de juegos. Y me refiero a que no tenía muchas amigas. Me costaba mucho trabajo tener amistades, amigos, amigas. Era como muy solitaria, muy nerd, muy rara. Tenía efectivamente unos lentes de este grueso. Era muy extraña. Ni siquiera me atrevo a juzgar a mis compañeros. Entonces, como que me refugiaba mucho yo en mi mundo, en mi rollo, en mi planeta. Y en eso descubrí la literatura. Descubrí los libros y dije, esta es mi locura. ¿Quién te los heredó? ¿Quién te dio por primera vez un ejemplar? Fíjate que así como el primer ejemplar no sé, pero sí sé que mi papá lo fomentó mucho. Cuando él se dio cuenta que me gustaba leer, me empezó a comprar y a comprar y a comprar libros. Y me decía, podré no darte dinero para otras cosas, pero si tú quieres un libro, el libro lo vas a tener. Entonces, yo creo que esa es mi locura principal, de la cual derivan muchas otras manifestaciones, pero creo que ese mundo de imaginación y de crear posibilidades que no son las reales, pero que a veces pueden ser mucho más tangibles que lo que ves y tocas y hueles y sientes. Entonces, creo que ahí empezó mi verdadera historia, cuando descubrí los libros, las palabras y me clavé por ahí. No quiero caer en el lugar común de decir, es que yo no concibo mi vida, pero la verdad es que sí. O sea, yo no me imagino una Julia sin libros, sin palabras, sin un cuaderno para garabatear algo, sin estar conjugueteando los verbos, como me gusta decir. No solo los conjugo, sino los conjugueteo. Creo que ahí empezó. Y luego todavía se agudizó la patología cuando de pronto dijiste, además de las letras, tiene que ser la poesía. Sí. ¿Por qué la poesía? Pues porque soy bien necia, me encanta necear. No, porque cuando era niña me atrapó la poesía, me gustaban los juegos sonoros, no entendía mucho, pero me gustaba como esas cancioncitas, yo las llamaba, o en mi cabeza eran como cancioncitas. Y empecé a escribir pequeñas cosas, pequeños versitos que trataban de imitar. ¿Qué edad tenías cuando...? Como 8, 9, 10 años, más o menos, por ahí. Porque a los 11, 12 yo ya me sabía poemas enteros de memoria, no míos, te lo juro. ¿De qué autores? No, en ese entonces no tenía idea, pero después aprendí que eran Amado Nervo, Pablo Neruda, Manuel M. Flores, Manuel Acuña. Ahí había un libro, una antología de poesía en casa y me gustaba mucho cómo sonaba. Entonces me los empecé a aprender como si fueran canciones. Y a mi papá le hacía muchísima gracia que la pirinola aquella de repente se paraba y decía, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste. Y entonces me arrancaba yo. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, mi papá me presumía con todos sus cuates, ya sabes. Y para esa edad, para ese momento yo ya tenía como 11, 12 años. Entonces esto tiene que haber sido unos 2, 3 años O sea, prepuber, tú estabas en la gestación de la poetisa. Sí, yo ya estaba ahí clavándome con las letras. ¿Y en qué momento realmente cayó esa idea concebida que a esto quieres dedicarte en tu vida? A las letras, a la palabra, al juego, porque también es un juego, es algo lúdico. Totalmente lúdico. Yo como que no sabía que la gente se podía dedicar a escribir. Y tuve un tío abuelo, Cornell Woolrich, que fue un escritor bastante connotado en Estados Unidos, de novela negra de los años 40, por ahí 50. Y mi papá, pues era Woolrich, tenía el apellido de Cornell y se sentía como muy orgulloso de ser, ¿no?, familiar de... Entonces, cuando vio que me gustaban las letras, que empezó a impulsarme y me regalaba libros y demás... ¿Ese no es el autor del que adaptó Alfred Hitchcock exactamente, una obra? Sí. Bueno, se adaptaron varias, pero entre ellas La ventana indiscreta. La ventana, claro.
de François Truffaut, La novia viste de negro, La mariée était en noir, también es de Cornell Woolrich. Hay varias películas que se han adaptado de obras de Cornell. Y entonces tu papá te dice, lo traemos en el ADN, mamacita, así que ¿qué? Sí. Mi papá me decía, tú vas a ser la siguiente Cornell Woolrich de la familia. Ándale. Y yo dije, wow, o sea, que de eso se puede trabajar, de eso se puede vivir. Wow. O sea, fue como la revelación a raíz de esa frase de mi papá. Dije, pues sí, a eso me quiero dedicar. No sé cómo se hace, no tengo idea, pero fue muy natural. Cuando tuve que decidir qué carrera estudiar, dije, pues letras. La gran dificultad era letras hispánicas o letras inglesas. Ese fue, digamos, mi gran rompedero de cabeza. Pero yo sabía que tenía que estudiar letras porque quería estar cerca de los libros y quería aprender más sobre cómo eran hechos, la factura, quería aprender nuevos autores, quería leer muchas cosas. O sea, yo quería vivir entre libros. Cualquiera diría que lo padeciste mucho más porque evidentemente depositaron en ti un basamento, un cargamento, un apellido, una tradición familiar que si bien es cierto que te simpatizaba y te parecía lúdico y tenías facilidad, quizás todavía no lo elegías del todo, no tenías la madurez. Sí, tal vez no. No sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si terminé amando las letras como las amo, en parte también por este condicionamiento, que además mi papá era mi ídolo absoluto de infancia. Entonces, no sé qué fue primero, pero creo con toda la objetividad que no puedo tener, creo que, sí, exacto, a la que no pretendo aspirar, creo que encontré un camino que realmente me gusta mucho, que disfruto, que no padezco, es decir, padezco la hechura de un poema cuando no sale, en fin, pero no lo vivo como un chin, me pusieron una piedra aquí que yo tenía que llevar. Mi papá era médico, o sea, nada que ver, en mi familia no hay nadie más que escriba, más bien yo soy el negrito en el arroz, ¿sabes? Y mi papá murió cuando yo era adolescente, entonces tampoco fue que continuó. ¿Qué edad tenías cuando Yo tenía murió? 17 años, recién cumplidos cuando él muere. Y cuando él estaba en el hospital yo le escribía cartas de no te puedes ir, o sea, tenemos un pacto que yo me voy a dedicar a escribir, entonces tú no te me puedes ir. Y bueno, pues sí se fue. Y yo continué por ahí. ¿Cómo se sobreviven a esos duelos, Julia? No sé muy bien. En mi caso fue, sí, mucho arte. O sea, yo no sabía qué hacer con ese dolor tan brutal, tan desmedido, tan desaforado. Entonces me volqué mucho en el arte. Yo evidentemente ya estaba escribiendo mucho, entonces me dediqué a escribir, ¿no? Y estaba haciendo teatro, estaba haciendo danza. Eran las maneras en las que yo trataba de sacar eso, de airearlo un poco, ese trapo lleno de sangre que me dolía tanto y que apestaba tan mal. Quería que no se quedara ahí para que no me amargara la vida. Nunca se está preparado para la muerte. No, nunca. Miguel Hernández dice que siempre es inoportuna, es un hachazo inoportuno. Y sí, la muerte siempre es inoportuna, pero más a esa edad. No te lo estás esperando, ¿no? ¿Te inspira más el dolor o el amor a la hora de crear poemas? Creo que ambos. Quizá depende mucho desde el ángulo que lo esté mirando. Es decir, puedo tener un momento extraordinariamente feliz, placentero, que como decía una poeta que me gusta mucho, Idea Vilariño, una uruguaya, decía, no, bueno, de los momentos de felicidad, esos no los tenía que escribir porque los estaba viviendo. Entonces a veces sí, dices, ahorita lo voy a vivir y ya después si sale un poema, qué padre, pero no me detengo, paren máquinas, paren prensas, porque yo me voy a poner a escribir. No, yo sí creo mucho más en la vida primero que la creación. O sea, primero me importa vivir. Entonces, momentos muy buenos, sí, claro, han inspirado poemas que creo que más o menos tratan de describir lo que estaba pasando. Pero también el dolor, por supuesto. O sea, cuando tocas fondo, o por supuesto que también tienes que hacer algo con eso y construir una figurita de barro, ¿no? ¿Consideras que con la felicidad llega la infelicidad? Y quiero acotarlo al momento en el que te convertiste en madre. No dudo que haya sido uno de los momentos en que te generó más satisfacción y plenitud, pero al mismo tiempo supiste que de ahí en adelante, cada minuto de las noches que no te llamara tu hija o no te hablara, iba a ser infelicidad en lugar de felicidad. Yo digo que, sí, tienes toda la razón. Yo digo que ser mamá abrió mi espectro de emociones. O sea, conocí momentos tan increíblemente deliciosos, placenteros, tiernos, increíbles, emocionantes, pero también el máximo miedo. Me di cuenta de mis egoísmos, o sea, como que para arriba y para abajo, si uno fuera un sismógrafo, se abrió muchísimo más. Antes vivía, digamos que aquí, y de repente ser mamá abrió el espectro.
para bien y para mal. ¿Qué te da la vida de poeta que no te haya dado una trayectoria de casi 2 décadas en la industria editorial de revistas, en empresas sólidas, grandes, con prestaciones, con seguridad económica, con glamour, aguinaldo, con aguinaldo? con tarjetas de presentación? ¿Qué te da? ¿Qué te da esto que no te dé aquello? Híjole, muchísimo, muchísimo. Me da la emoción de saber que estoy creando algo que es lo que yo quiero hacer. Me gustaba mi trabajo, sin duda. Jamás podría decir, ay, cómo lo sufrí, lo padecí, qué horror. No. Porque La fuiste verdad directora es que me gustaba. editorial de revistas. Estaba en contenidos, me gustaba. Sí. Una parte no me gustaba tanto, pero bueno, siempre pasa. Pero ¿qué me da es dedicarme más a la escritura y a la... Porque todas las actividades que ahora tengo tienen que ver con la literatura, todas ellas. Una es la escritura, pero luego otras tantas que tienen que ver con otras formas de entender la literatura y de, digamos, difundirla. ¿Qué me da? Me da esa emoción de cada día, y no es rollo, de verdad es decir, qué padre, hoy tengo clases, hoy voy a dar clases en la Escuela de Escritores de México, hoy tengo programa de radio y voy a entrevistar a quien quieras. Hoy voy a hacer La Hora Elástica. Ay, qué padre. Y entonces vamos a hablar de metáforas, ¿sabes? Es como en muchas plataformas estar haciendo lo que me fascina. Lo que hacía en la industria editorial me gustaba. Sí. Pero ahora sí puedo y sí me atrevo a decir, estoy haciendo lo que me fascina, para lo que creo que tengo una pasión que no se me acaba, que creo que no se me va a acabar. No sé si se va a acabar, pero me parece que no. Qué afortunada. Y si se llegara a acabar, y si llegara el fin de las cosas, y si Eros una vez tuviera el punto final, ¿qué objeto te llevarías para el día después del juicio final? Creo que 2. Te voy a hacer trampa. Una hoja y una pluma. O sea, creo que tendría que escribir algo. No sé, creo que tendría que expresar lo que pasó, ¿sabes? Como, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién ya no está? ¿Qué ocurrió? ¿Qué vi? ¿Qué no vi? ¿Qué me imaginé? Creo que tendría la urgencia de explicarlo para nadie, solo por la necesidad de hacerlo. Por la necedad. Que no muera la necedad. Sí, que no muera la necedad. Muchas gracias por esta entrevista para los despachos del poder. Al contrario, Alberto, de verdad, qué gusto estar aquí. Gracias, Julia Santibáñez.